En el Sermón del Monte hemos llegado a mirar entonces toda esta posición que el Señor Jesucristo está colocando del reino de los cielos. Y entre el versículo 7 y el versículo 11 nos habla acerca de los incentivos, acerca de la oración. En esta parte de la Sagrada Escritura vamos a aprender bastante aprender a seguir retroalimentando cosas que ya hemos visto desde el capítulo 6 del Sermón del Monte acerca de lo que es la oración. Y dentro de todo esto yo creo que uno siempre que hablamos de oración va a haber mucho que nosotros podemos recibir y en lo que nosotros podemos entonces crecer. Muy bien. Cuando fuimos a Mateo capítulo 6, que es el texto paralelo de Lucas capítulo 11, vimos cómo el Señor nos enseñó a orar, cómo aprovechar lo que Dios nos ha dado, y vimos 6 pasos de la oración. ¿Recuerdan los 6 pasos de la oración que orábamos primero? Pidiendo que el Señor sea obrando en nuestras vidas, santificado sea tu nombre. Después dijimos venga tu reino. El tercer paso era hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El cuarto, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Quinto, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos está enseñando a orar. Y ya hemos visto la diferencia de orar y rezar. Orar es hablar con Dios. Orar entonces es un acercamiento de nosotros con el Señor en un diálogo. Oramos al Señor a través de un diálogo y nunca la Sagrada Escritura nos lleva a pensar en pedir. Es más, acuérdate que la oración es diferente al rezo. El rezo es repetir una oración que alguien ha hecho. La oración es elevar al Señor en un diálogo con Él. Es esa parte tan especial que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces debemos entender todas estas enseñanzas que son básicas para nuestro caminar y que son esenciales. Ya en el capítulo, entre el capítulo 6 y 7 nos habla de pedir, buscar y llamar, ¿cierto? Que son parte de lo que nosotros hacemos en la oración. Entonces tenemos que entender que nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, y a un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos pedir? ¿Cierto? Mateo capítulo 3, en el verso 2, nos dice la Escritura: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue una de las palabras que Jesús dijo. En el 4:17 dice que Jesús empezó a predicar y a decirlos a ellos: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender: es el reino de Dios es cercano. El reino de Dios, en el momento que Él se presenta, se hace vivo, porque a través de ese establecimiento del reino de Dios en sus vidas, en sus corazones, el Señor estaba trayendo el reino de Dios a sus vidas. En Hechos capítulo 2, ya nosotros vamos a ver que el día de Pentecostés se hace una realidad el reino de Dios, ¿cierto? Y también nosotros podemos hoy entender que hay que pedirle a Dios que el reino de los cielos sea expandido a través de la tierra y que nosotros seamos los que podamos llevar y trasladar ese reino de Dios a otros. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13, la Escritura dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí estamos viendo la necesidad de acercarnos al reino de los cielos. El arrepentimiento fue una puerta para entrar entonces al reino de los cielos.
Entramos, pedimos que Dios sobre nuestras vidas, viene el arrepentimiento. Muy bien, en Mateo 6:10 también aprendimos que orábamos pidiéndole al Señor que se hiciera su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que el reino de Dios, como se da en el reino de los cielos, tenga esa fuerza aquí en la tierra para con nosotros. Cuando hacemos y pedimos la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? En cuanto a la vida cristiana, hemos visto que la Sagrada Escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo Dios va a acercar a una persona a Él? Las pruebas pueden acercarnos a Dios. Las dificultades pueden acercarnos a Dios. Lastimosamente los seres humanos, cuando vemos la necesidad de Él, es que nos acercamos. Si no tenemos necesidad del Señor, no, entre comillas, siempre necesitaremos del Señor. Pero si las circunstancias aparentemente están bien, no vamos a mirar la necesidad de acercarnos a Dios. Es cuando nosotros le decimos hágase tu voluntad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es o no es la voluntad de Dios que tú en algún momento de tu vida tengas una dificultad? ¿Dios lo quiere o no lo quiere? Dios quiere mi santificación. Esa circunstancia tan negativa en nuestra vida, ¿nos va a mejorar? ¿O no nos va a mejorar en lo que nosotros somos con Dios? Yo les contaba el testimonio de mi padre. En un momento de su vida, él veía una carga muy grande con mi madre, porque ella había sufrido mucho al lado de él, y cuando él se convierte al evangelio, mi papá lo tomó todo así, a la fuerza, él lo tomó para él, muy grande, pero quiso transportarlo a otras personas a la fuerza. Entonces quería que la gente entrara al reino de los cielos, y casi que él quería a toda la gente que lo rodeaba entrarlo así. Y después de tan mala vida que le dio a mi mamá en su alcoholismo, en su vida, pretendió que mi mamá entrara de una vez al evangelio y lo recibiera. Mi mamá tenía unas raíces de amargura demasiado grandes. Gracias a Dios, mi papá abrió las puertas de la casa para la predicación del evangelio. Y lo que mi papá a veces hacía mal, ¿cierto? A veces la gente dice, escribe con la mano y borra con el codo. Pues déjeme decirle que mi papá intentaba como hacer daño, pero la palabra venía pues en ese deseo de Dios, como forzar que el evangelio entrara en nuestras vidas. Y la palabra siempre que venía a través de los pastores que mi papá tenía, a su pastor que es el hermano Eduardo Sánchez y otros amigos de él, muy buenos hombres de Dios, la palabra siempre fue sembrada y mi mamá logra llegar al conocimiento de la verdad. Pero mi papá en algunos momentos sentía que era un ataque muy duro la lucha que tenía con mi mamá, y después de que él le dio una vida muy amargada muchos años, pues al ella no recibir el mensaje del evangelio y ella pensar que él eso lo dejaría a los 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses al año, ella se endureció. Pero mi papá veía que entre más se hacía fuerte la situación, mi papá más oraba, más buscaba de Dios, más se metía en la iglesia, y en el momento él no entendía por qué ese endurecimiento de mi mamá, pero cuando pasó el tiempo se dio cuenta que el endurecimiento de ella hizo que él lo buscara más, tuviera más tiempo de oración, más tiempo en ayuno delante del Señor, y el Señor a él le dio un crecimiento muy especial a través de un momento de dureza en el corazón de mi madre. Mi mamá siempre fue una buena mujer, pero fue muy golpeada, y una persona que ha sido aporreada, que ha sido muy afectada en ese sentido, va a reaccionar de una manera difícil. Pero Dios, como quería la santificación de la vida de mi padre, permitió momentos difíciles a través de mi propia madre, que había sido en algún momento una víctima de mi papá, y por qué no decirlo, en ese momento la que fue víctima, casi que se convertía en victimario, pero realmente fue para que en el caso de Dios él decía, ¿por qué, Señor? Y yo creo que la respuesta del Señor sería para mi padre, no Manuel, no por qué, ¿para qué?
La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el problema llegó a la vida de mi papá para santificarlo. Y de hecho fue una gran bendición esos momentos tan difíciles que él pudo haber vivido en este sentido, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los que agradan a Dios? Los que hacen su voluntad. En el versículo 21 y 22 de este capítulo 7 de Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces estamos viendo que Dios se acerca a nuestra vida y el mayor interés que Dios tiene es que nosotros realmente vivamos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. En el capítulo 12, en el verso 50 de Mateo, nos va a decir el Señor Jesús en las Escrituras, hablando de las relaciones nuestras, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi Padre. El propósito de Dios es que nosotros entendamos lo que Él quiere para nosotros a través de las sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo hemos de pedir? Hemos de pedir por el reino de Dios, hemos de pedir que se haga la voluntad de Dios. Es más, hemos de pedir que el Señor entonces nos dé continuamente el pan que necesitamos, ya lo habíamos visto en Mateo capítulo 6, que es cierto, y en Hechos capítulo 17, yo quiero que usted me acompañe ahí en este instante, Hechos capítulo 17, y aquí vamos a mirar el sermón que predica el apóstol Pablo en el Areópago, y el tema principal que está predicando allí es que Dios juzgará a todo el mundo por medio de Jesús ya resucitado. Pero el verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Dios está dispuesto a bendecirnos, a proveernos y a darnos todas las cosas. Gracias a Dios hoy tenemos lo que podemos tener y lo que el Señor nos ha dado, y gracias a Él hay momentos de limitación, porque es factible que Él quiera que nosotros nos acerquemos y aprendamos a pedir como conviene. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa hay que pedirle al Señor? ¿De qué debemos pedir? Uno, de que perdone nuestras deudas, ya lo habíamos visto en Mateo 6, versículo 12, o en el sentido que está hablando ese Mateo capítulo 6, 12, que esas deudas representan, según Lucas 11:4, nuestros pecados. Dentro de toda la enseñanza del Señor, pues vamos a mirar qué cosas que ha enseñado y que aplican dentro de lo que viene enseñando. En Mateo 5:3 estaba hablando acerca de la necesidad de que fuésemos pobres de espíritu, dispuestos a que la palabra entrara en nuestras vidas, a dar y recibir el perdón de Dios. También, ¿qué debemos de pedir? Que el Señor nos libere de toda especie de pecado, que nos libere de toda especie de mal. Nos enseñó en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, nos lo acaba de enseñar en el capítulo 6 que estábamos estudiando anteriormente a este, y es una de las cosas especiales. En Mateo 26:41, el Señor hablándole a los discípulos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces hay que también pedir que el Señor nos libre de la tentación. Pero mira, en Mateo, al comienzo, en el capítulo 6, nos pide que oremos para que el Señor nos libre de la tentación. Pero en el 26 está diciéndonos una fórmula muy especial. Esa oración que nosotros estamos haciendo va a impedir que la tentación entre a nuestras vidas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y nos está hablando de algo que ocurre en la oración. Cuando yo estoy orando, soy yo el que le estoy entregando a Dios. Estoy elevando una oración que, si lo comparamos con el Antiguo Testamento y como lo ven en el Nuevo Testamento, esta oración es de olor fragante delante de Dios, como cuando subía delante de Él en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que estaba esa fragancia que subía delante de la presencia de Dios?
Y es especial aprender a quebrantarnos delante de Dios, pero cuando yo le doy, recibo de Él. Creo que somos más beneficiados nosotros cuando aprendemos a intimar con Dios, cuando aprendemos a entrar en la presencia de Dios. Es más grande su presencia, es más real, y la plenitud de Él, de la que la Biblia dice que nosotros tomamos, se hace tan grande en nosotros. Por eso una vida de oración no es comparable a nada, a nada. A través de la oración tomamos de Él. A través de la oración recibimos de Él. A través de la oración nosotros, podríamos decirlo de esa manera, nos alimentamos de Dios. ¿Qué tan necesario es en la vida de un creyente, en la vida de un individuo, aprender a desarrollar un espacio de oración con Dios? Por eso decíamos al comienzo, no es rezar, no es repetir la oración de otros. Repetir la oración de otros sabe como a papel. Elevar una oración del corazón, agradecimiento a Dios, es especial. La Biblia dice el Espíritu, cuando dice velad y orad para que no entre en tentación, Mateo 26, 41, y dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, lastimosamente la carne. No es fácil cuando yo tengo una disciplina de oración. En algunos momentos, elevar una oración a Dios. Hay cosas que distraen las oraciones, sí, los problemas, las dificultades, las situaciones. Debiesen ellos acercarnos a Dios. ¿No han notado que hay gente que cuando está depresiva, en vez de tener más disponibilidad para orar, lo que la persona, por lo regular no ve personas que cuando están en un momento de depresión, ¿qué es lo que hacen? Se tiran en una cama, no quieren saber nada, no quieren orar, no quieren acercarse a Dios. Debiese ser al contrario. En la dificultad es cuando yo me acerco más a Dios. Cuando yo soy débil, en el Señor, dice la Sagrada Escritura, es que yo soy fuerte. No dice fortaleza nuestra. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor, no en mí mismo, y en el poder de su fuerza. Yo no tengo las fuerzas, pero el Señor sí tiene las fuerzas para ayudarnos en la necesidad. Qué especial es Dios con nosotros. Qué especial es su presencia con nosotros. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. No hay nada mejor que recibir de Dios las cosas hermosas. Dios nunca nos va a echar en cara nada de lo que nos da. Los seres humanos sí. A veces uno está en alguna necesidad, alguna situación, y no falta quien en un momento de necesidad haya apoyado, ayudado, y va a decir, mire para que vea que yo sí le ayudo. No hay nada más horrible que eso. El Señor es misericordioso con nosotros. Siempre estamos recibiendo de Él todos sus beneplácitos, todas sus bendiciones. Qué bueno pedirle a Él sabiduría para aprender a resolver todos nuestros problemas de la vida, todas las decisiones que tenemos. ¿Qué cosas más pedimos nosotros? El consuelo en momentos de dificultad, valor en esos momentos de dificultad, fuerzas para trabajar, aún en la obra del Señor, madurar en el servicio. Pedimos la provisión. Pedimos que el Señor nos dé fuerzas. Ahora, hay un principio bíblico que a veces ignoramos. Dice, pedid y se os dará. Pastores, si yo no pido, es al que pide el que se le da. Al que toca le abre la puerta.
Al que no tocan, no le abren la puerta. ¿Qué tal si usted abriera la puerta y, ay, ¿qué está haciendo usted ahí parado? No, llevo aquí 2 horas. ¿Y por qué no tocó? No, pues porque yo estaba esperando a que abrieran. ¿Cuándo van a abrir? Algún día. ¿Y qué tal si ese día no hubiera salido nadie? Dios siempre está ahí. Pero nosotros hemos de pedir. Bueno, también hay otra parte en la escritura que dice que cómo hemos de pedir. Pues hay que pedir como conviene, porque también uno conoce mucha gente. Y no sé si nosotros seamos de esas gentes que pedimos demasiado. Hay gente que pide todo el tiempo. No se cansan de pedir. Bueno, ese es el otro extremo. Pero qué bendición que nosotros nos acercamos a Dios. Hemos aprendido a acercarnos al trono de la gracia. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué bueno que podemos ser transformados al acercarnos a Dios. Alguien decía que cuando 2 personas, una pareja, se aman mucho, terminan pareciéndose en lo físico, pareciéndose en los rasgos, pareciéndose en las características. Qué hermoso. Y sabe que la gente a través de nuestra vida puede ver a Cristo. El carácter de Cristo se puede reflejar en nosotros. La vida de Cristo se puede reflejar en nosotros. Qué bueno que la gente pueda haber reflejado a Cristo en nuestros corazones. En el capítulo 4 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en el versículo 19, Gálatas 4:19, el apóstol habla acerca de la oración que hace por estos hermanos. Y dice, hijos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué rico, qué precioso es que Cristo se pueda formar en nuestros corazones. Qué bueno. Qué aflicción cuando Cristo no se manifiesta a través de nuestras vidas. Cuando a través de nosotros la gente no puede ver a Cristo. Es doloroso. Pero qué feliz es cuando yo digo, uy, Dios mío, yo quiero ser una persona de este carácter, de este temperamento y ver cómo he actuado, cómo Dios ha cambiado mi carácter. La Escritura nos dice, porque todo aquel que pide, aquí en este mismo texto que estamos viendo en Mateo capítulo 7, todo el que pide, recibe. Esto es hermoso. Él es así. Él es así de especial con nosotros. Versículo 8. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La pregunta que quiero hacer ahí es, ¿será que Dios está prometiendo, el Señor Jesús está prometiendo que todo el que pide se le va a dar? Pastor, sí, ahí dice que a todo el que pide se le va a dar. Hechos 16:31 es uno de estos textos que muestran cómo recibir las cosas. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una condición para ser bendecidos junto con mi casa es aprender a creer en Él. No solamente es creer, es recibirlo, es dejar que entre en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo recibo yo? Santiago me está diciendo en el capítulo 1, versículo 5, pero pida con fe, no dudando. O sea que el pedir no logra todo.
Hay que pedir en base a principios de las Sagradas Escrituras. Y qué difícil es estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos gusta pedir. Y vemos promesas en la Escritura y las pedimos. Pero las promesas que están en las Sagradas Escrituras en nosotros serán sí, amén, en base a los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Entonces hay que saber pedir. Hay que entender el tiempo de Dios para las necesidades que nosotros podemos tener y que Dios en su soberanía, Él permite que cosas sucedan. En algún momento nos dará fuerzas para esperar. En algún momento dará. Cuando en medio de la circunstancia pedimos, por ejemplo, la Biblia hablando de las pruebas, dice que Él nos dará la salida. ¿En qué momento? Pastor, ¿por qué será que Dios permite tantas luchas y sufrimientos en mi vida? Si estás pasando por momentos difíciles y estás pasando por una prueba larga, es porque el Señor ha visto que te estás convirtiendo en material fuerte para Él. Y esa prueba que arrecia está mostrando que tu fe se está desarrollando en medio de las luchas. Venid a mí, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me llama la atención que en algunos momentos no sabemos pedir. Escucho a una madre diciendo: Señor, por favor, dame paciencia. No aguanto a estos muchachos, necesito paciencia. ¿Cómo Dios dará la paciencia? Romanos dice que Dios a través de la prueba nos da paciencia. Entonces la prueba, paciencia da. Tú estás pidiendo paciencia, sí, estás pidiéndole al Señor pruebas. No, pastor, espere, antes le estoy diciendo que me quite todas las pruebas porque quiero paciencia. Las pruebas te van a dar paciencia. Ay, pastor, entonces estoy pidiendo mal. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. Antes de que le pidas, ya sabe de qué cosas tiene necesidad. Pero realmente cuando pides paciencia, hasta cierto punto es que estás pidiendo pruebas. Ay, a veces no sabemos pedir, ¿cierto que no sabemos pedir? Porque pensamos que estamos pidiendo como de la mejor manera y nos damos a través de la Sagrada Escritura cuenta de que a veces pedimos y el Señor nos da. Y Él tiene un trato con nuestras vidas. Pero pensamos que si le vamos a pedir al Señor, Él nos va a responder. No, si yo sé que si yo le pido al Señor ya, Él me responde. Él sí le va a responder. Pero mire cómo está pidiendo. Porque Él va a responder a su necesidad. Él va a colocar. Ahora, en Santiago 4, en el verso 3, el Señor nos dice a nosotros: vea, usted pide y no recibe. Pide y no recibe. Si pedís y no recibís. Porque pedís mal. Es que hasta para pedir hay que saberlo hacer. Y dice: pedid para vuestros deleites. A veces nosotros pedimos, pero pedimos de una manera contraria a la de Dios. El egoísmo destruye la eficacia de cualquier oración. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22 dice la Sagrada Escritura: y cualquier cosa que pidiereis la recibiréis de Él. Bueno, vamos ahí. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. Yo aquí tengo mi nota, pero quiero ir mejor a Primera de Juan 3, 22. Y cualquier cosa que pidiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Quiero leerlo un poquito más atrás. Si vuestro corazón no os reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él.
Entonces aquí hay algo que tenemos que entender. ¿Cuándo vamos a recibir de Dios lo que pedimos? Cuando pedimos guardando sus principios y cuando pedimos para que se haga su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es que eso es lo duro. Orarle al Señor y decir, Señor, que se cumpla tu propósito, hazlo. Porque el propósito de Dios es vuestra santificación. Hay un ejemplo del oro. Y yo hablaba con una hermana de la iglesia que es joyera, que fue joyera toda su vida, ya es una mujer adulta, la hermana Edith, creo que está conectada. Y yo le pregunté a la hermana Edith, ¿qué diferencia hay entre un oro de 24 quilates a un oro de 12, de 14, de 16, de 18? Pastor, la pureza. ¿Cómo así? Entre más asperezas le quites al oro, más puro será. Entonces, ¿cuánto oro necesito para tener tantas libras de oro puro? Mucho oro impuro. Y a medida que lo vamos purificando, sube la calidad. Y nosotros pidiéndole al Señor ser un instrumento en las manos de Él, bien puritos. ¿Está bien? Hace unos años escuchaba el testimonio de un hombre que he admirado mucho. Yo creo que usted también lo puede haber admirado, o lo admira. Hasta el día de hoy su vida ha sido delante de él, vive todavía. Me gusta más a veces hablar de los muertos porque los vivos todavía estamos vivos y mientras estemos vivos estamos en este. Pero yo he admirado por muchos años el ministerio del pastor Josué Irio, o Josué Irio. Y una vez, pues yo siempre admiraba y decía, Dios cómo lo usa, porque Dios le ha usado toda su vida, ha sido un ministerio muy, muy bonito. Y yo decía, qué ministerio tan bonito. Pero cuando yo le escuchaba el testimonio de él, su esposa tiene el mismo nombre de mi esposa, Damaris. Y él contaba las pruebas que tuvieron con su bebé, con ella, cómo han estado en unos momentos en sus vidas, ay Dios mío. Y yo escuchaba todas esas terribles cosas en su salud y eso. Ha sido formado por el fuego. Ministerio formados por el fuego. Billy Graham, mientras él predicaba en el 80 y algo en Ámsterdam, su hijo prostituido y perdido en las drogas en Ámsterdam. Gigi Ávila, su hija asesinada por su yerno. Qué dolor. Ningún proceso de vida poder fluir con el perdón de Dios. Y hablemos de ministerios sufridos, purificados. La gente que dice, úsame Señor, úsame. Uy, Dios mío, pues queremos ser usados, sí. Pero hay que decirle, capacítame Dios. Incentivos para orar. ¿Crees tú que la necesidad puede ser un incentivo para orar? ¿El hambre puede ser un incentivo para orar? ¿Las luchas pueden ser un incentivo para orar? ¿El ver la flaqueza y la debilidad de nuestros seres queridos serán incentivos para orar? Bueno, en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Espere, no dice conforme a mi capricho. Si pido alguna cosa conforme a mi capricho, no dice mi capricho. A su voluntad. Él nos oye. Jesús pudo orar de esa manera, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. Padre nuestro que está en los cielos. Que se haga tu voluntad. El mismo Cristo. Lo vamos a mirar todos nosotros. Orándole al Señor y diciéndole, Padre, deja que pase esta copa.
que se haga tu voluntad, Dios. Oh, pedirle a Dios que haga su voluntad con nosotros, con nuestra familia, con la iglesia, en su voluntad. Y cuando Él está diciendo en este texto, pedid y se os dará, ¿cierto? Buscad y hallarás, porque todo el que pide, ¿quién hay de vosotros que si pide, o si le pide un pescado? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan? Yo quiero que usted subraye ahí cuántas veces dice pedir. Y que implica todo lo que aquí está hablando de pedir. Pedid y se os dará. Le hallaréis. Bueno. Aquel que pide recibe. ¿Qué hombre hay que si hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pescado, y está hablando de pedir, pedir, pedir. No está hablando de otra cosa diferente, ¿cierto? La oración es un acercamiento, es un diálogo con Dios, pero a través de la oración nosotros podemos pedir delante de Él en algún momento. ¿Sabe qué significa pedir? Nuestros hijos nos piden. No estamos hablando como la gente que pide en la calle, el mendigo que pide en la calle. No, hay gente que es rara. Qué rara. A mí me han pasado en la vida unas cosas raras, porque hay gente que se me acerca y me dice, y le piden a uno, amigo, por favor, me va a colaborar, necesito que me colabore, es que necesito, deme 10,000 pesitos, no más 10,000 pesitos, sino, ay hermano, pues que, y uno dice, pues que pidiera 1,000 pesitos, uno de los da, o 2,000 o 3,000, pero es que son 10,000. Y no puede, no, son 10,000 pesos, hermano, dígame si me va a dar los 10,000, y si no me va a dar los 10,000, entonces dejémoslo así. Bueno, dejémoslo así. ¿Cómo así? No, a esto no se refiere la Sagrada Escritura. Porque aquí pedir a Dios, que es nuestro Padre, es como cuando un hijo nos pide a nosotros. Yo estoy seguro que sí. Se va a presentar mucho más en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Y más cuando ellos están pequeños. Bueno, en la vida también un hijo puede acercarse a un padre y pedirle ayuda. Cuando están pequeños hay una total dependencia. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo pensé que yo venía de otra familia, porque yo soy César Castañeda y mis hijos me decían papi plata, pa plata, pa plata. Y yo, ay, vea, soy de la familia Plata ya. Los hijos míos parecen hijos del llanero solitario, no disparan sino plata. Balas de plata, ¿cierto? No disparan sino por plata. Pero realmente eran mis hijos. Y mientras son mis hijos, dependen de mí. Nosotros somos hijos de Dios. Él es el que nos provee. Yo sé que a veces hasta nos descarga. Yo a veces estoy manejando el vehículo y andando y yo, ay Señor, no, es que Señor, abre esa puerta, una deuda, alguna cosa, Señor, ay Dios mío, provee. Y yo a ratos digo, Dios mío, ¿cómo me mirará Dios? Porque cada que necesita uno le está diciendo también lo mismo, plata. O provee, o da. Bueno, debe de haber una buena relación para que al depender de él, porque cuando mis hijos eran pequeños a mí no me molestaba que me pidieran, eran mis hijos, yo no esperaba que fueran donde el del vecino. Qué tristeza que mis hijos le pidieran al del vecino. Estuve en un lugar, alguna vez de la vida, no me vaya a preguntar en qué fecha o en dónde, pero yo escuchaba que los niños le pedían a los tíos y le decían, tío, ¿me vas a regalar tal cosa? Y yo decía, ¿y por qué no el papá? Es porque el papá no les da. Sencillo. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Padre Celestial. Y hay cosas que nosotros no podemos tener, pero Dios sí las tiene. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pidió el fariseo
del capítulo 8, verso 11 y 12, a Dios, no pidió nada. ¿Por qué el fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, no pide delante de Dios nada? El publicano pidió: Señor, al menos sé propicio a mi pecador. El fariseo no, porque el fariseo parecía que no dependía de Dios. Y ese es el fariseísmo, el que cree que depende de su fuerza, de su oración. He escuchado personas hablar y decir, no, es que yo le oré al Señor y le dije, bueno, Señor, ponga las pilas pues, porque yo oro, yo busco de usted y usted a mí y nada. Dios mío, el que está diciendo eso es un loco, ¿cierto? Nosotros dependemos de Él. Y a veces Dios no nos da porque no es el momento, porque Él sabe que nos hace daño. Nosotros dependemos de la providencia de Dios. Descansamos en Dios. Dios abre y cierra puertas. No se preocupe. En su preocupación no se preocupe. En su necesidad depende de Dios. ¿Sabe qué se necesita cuando se pide? Con honestidad. Una persona para pedir tiene que tener dos ingredientes. Lo primero, humildad. Y lo segundo, sinceridad. Hoy yo hablaba con una persona que tiene muchas responsabilidades y tiene la posibilidad de tener mucho poder entre sus manos por el ejercicio de las responsabilidades. Y esta persona nos decía que estuvo ayudando, le ayudó a una persona que humanamente tal vez no se lo merecía. Pero él decía, ¿sabe por qué le ayudé? Porque cuando le escuché a cierto individuo que pedía, lo hizo con una sinceridad y un quebrantamiento que terminé llorando con él. Qué rico acercarnos a Dios así, ¿cierto? Cuando nos acercamos a Dios así, ay, hermano, no hay nada mejor. Yo no sé el caso suyo, pues. En mi infancia yo fui, los castigos físicos de mi papá eran demasiado fuertes. Mi padre nos golpeaba demasiado fuerte, a él también lo golpearon mucho, me imagino. En esos tiempos en el campo los colgaban de una viga, un pie contra una viga. Pero los castigos fueron muy duros. A nosotros nos castigaban. Hubo un momento donde nos castigaron, ¿se acuerda? Con unos lacitos plásticos con los que uno saltaba en la época de nosotros. Eso ahora todo es así. Pero esos lazos, que eran como un tubito así, esos juguetazos con esos lazos, se tocaba el verdugón y salía el chorro de sangre. Y en la casa de mis abuelos nos tocó más duro todavía, porque allá era un alambre de luz, calibre 12 o 14, yo no recuerdo. Entre más bajito es más grueso, ¿cierto? Y con un alma de cobre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué cosa tan dura! ¡Qué cosa tan dura! ¿Cierto que sí? ¡Qué reprensiones tan duras! Y uno gritaba y lloraba, ¿cierto que sí? Nosotros a veces tenemos tanta dificultad de sincerarnos con Dios. Qué bueno aprender a buscar el rostro de Dios. Buscar y hallaréis. Daniel 9:3, él dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego. Es que cuando uno se humilla, hermano, recibe grandes bendiciones de Dios. Y este hombre hablaba hoy, y es un hombre que le toca tener muchas responsabilidades y a veces ser muy duro por su responsabilidad. Y yo decía, y este hombre que tiene que tener un carácter tan duro, güey. Y él decía, 2 veces en una época que le está pasando, 2 veces
Lloré con 2 personas en su necesidad. ¿Cuántas veces Dios llorará con nosotros? Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. He visto en el corazón de Dios tanta sencillez siendo Dios, tanta humildad. Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, en su entrada triunfal, lágrimas en sus ojos. Oh Jerusalén, mujeres de Jerusalén. Oye, no. Cuando hay sinceridad en nuestra oración, hay quebranto. Y ahí es cuando cooperamos, entre comillas, en nuestra oración. Es cuando ponemos de nuestra parte. Porque entendemos o pretendemos entender la voluntad de Dios. Y decirle al Señor: Dios mío, qué situación tan dura la que estoy pasando hoy. No le decimos: Señor, mire pues, a ver pues que ya hay que manifiéstese a ver. Nada, yo tenía una hermanita que eso era terrible. Ella me decía: estoy enojada con Dios. Y le dije: no vuelvo a orar hasta que no me respondas. Y me acuerda a mis tías, que yo tenía un poco de tías que eran mujeres. Y entonces ellas, yo no sé si, ellas lo hacían. Hablaban del tal San Antonio. Que si San Antonio no. Porque ellos decían: San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito. Y cuando San Antonio no les daba el novio, ¿sabe qué hacían ellas? Y yo lo vi en la práctica. Ay, el muñeco ese lo volteaban de cabeza hasta que no les respondiera la tal oración de un novio con las características que ellas pedían. Con Dios no es así. Señor, que se haga tu voluntad, aunque me cueste. Yo no lo entiendo. ¿Qué querrá Dios con nosotros? ¿Cuáles serán los planes de Dios con nuestras vidas? ¡Ay! Pero Dios nunca va a querer lo malo para nosotros. No va a querer lo malo para nosotros. Pero hay que aprender a acercarnos a Él. Porque cuando dice llamad, dice, o sea, abrirá, significa perseverar en la oración. Hombres que perseveraron en la oración. En Génesis 19, cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Elías, Santiago nos lo dice en el capítulo 5, del 16 al 18. ¿Por qué no también la mujer cananea de Mateo 15? El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 8. Y el maestro de maestros en esta área, que fue el Señor Jesucristo, allá en esa oración intercesora en Mateo 26, 44. Hay muchos textos de la Biblia que nos habla de la necesidad que nosotros hoy tenemos de acercarnos a Dios. Entrar a la presencia de Dios es tan especial. Dejarnos en las manos de Dios. Hay 2 cosas. Uno, morir en la presencia de Dios, entrar. Hay cosas que mucha gente no ha experimentado ni entiende. No hay nada mejor que uno postrarse, tirarse. ¿Se acuerda de los 6 niveles de adoración del pueblo de Israel? Que lo vimos ya: Dak, Todak. Déjese. Estás pasando un momento difícil. Déjate en la presencia de Dios. Oh, que en el día hay mucha gente. En la noche. Si puedes salir en estos días, que se puede salir una horita o algo, o en un lugar donde vives, una unidad, o cerca al montaña o algo, y puedes estar ahí. Eres Dios y tú. Oh, hermano. Es morir en Él. No es el desaliento y el desánimo y el aislarme, como lo vimos al comienzo, sino venir a Él. Muere en las manos del Maestro. Muere en las manos del Maestro. Déjate en las manos del Señor. Las grandes victorias se tienen cuando hay un gran quebranto en nuestras vidas. Necesitamos eso. Entonces, al que toca de esa manera, al que llama de esa manera,
Al que se acerca de esa manera, recibe. Al que llama, dice la Escritura en este texto, el Señor le abre las puertas. Porque esos son los requisitos de una oración especial delante de Dios. De una oración que Dios acepta. No son las palabras bonitas. Son las palabras nuestras. ¿Qué tal una persona con mala expresión, con mala expresión léxico y todo, y hablando palabras poéticas? ¿Sabes que a mí me gustaba mucho cuando yo estaba pequeño un poeta colombiano que le llamaban el indio Rómulo? Era un indio. Pero su poesía era tan rica, hablando en ese idioma brusco, burdo, ¿por qué no decirlo vulgar sin ser vulgar, sino brusco, en un idioma muy... Era él. El Señor no está esperando que te arrimes a Él con cosas raras. Él conoce tu levantar, acostar desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. ¡Ah, qué bueno Dios! De esa manera, hoy tenemos que aprender a acercarnos al Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús viene razonando con nosotros de menor a mayor. ¿Abusamos los padres de los hijos? No. ¿Nos burlamos de nuestros hijos? En la normalidad no. Hoy en día hay unas cosas, pero realmente no. Si los padres terrenales se manejan así con los hijos, ¿qué tal Dios? Nosotros siendo malos, sabemos darle cosas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él, del Padre de las luces. Oh, por eso en esta noche mi consejo, bueno, más que mi consejo, porque mi consejo es mi consejo. Aquí recibimos este consejo de pedir, de buscar y de llamar. Qué hermoso es Dios. Pedir, buscar y llamar.